El sonido de nuestros pasos resonaba en los pasillos, cada uno más rápido y desesperado que el anterior. Charlie y yo corríamos a toda velocidad, sin rumbo fijo, intentando escapar de las sombras que se cernían sobre nosotros. Las paredes parecían moverse a nuestro alrededor, como si el edificio mismo quisiera retenernos, convirtiendo cada esquina en un callejón sin salida. Estábamos atrapados en un maldito laberinto, uno que cambiaba con cada giro, y las risas de esos seres resonaban cada vez más cerca, haciéndonos presa del pánico. Corría desesperado de que no nos atrapen, no sabía por dónde ir. Los pasillos eran un laberinto oscuro, que solo se extendía más y eso me ponía en pánico. Pensamientos. Mierda, ¿dónde está la salida? Corría desesperado junto a Charlie que estaba al igual que yo, eso creía. No ponía a ver bien. Por aquí. Gritó Charlie, tirando de mi brazo y llevándome por un corredor que parecía menos oscuro que los otros. Pero al doblar la esquina, un sonido gutural y escalofriante me hizo detenerme en seco. A unos metros de distancia, una figura deformada se deslizaba hacia nosotros, su boca abierta en una mueca antinatural, ojos vacíos y crueles. Su risa fue un susurro bajo y ronco, como el roce de vasos contra piedra. El ser alzó su brazo, estirando unos dedos largos y huesudos hacia nosotros. Hijo de per... Por todos los jodidos. Digo en shock. Casi dándome un infarto, mientras acelero el paso con desesperación y terror. Corre, no mires atrás. Charlie tiró de mí, con su voz rota por el miedo. Nuestros pasos se aceleraron, esquivando columnas y adentrándonos en la penumbra, mientras el eco de más seres se unía al de nuestras respiraciones entrecortadas. Podía escuchar sus pisadas descalzos o eso parecía, cada vez más rápidas, cada vez más cerca. 10 sombras, 10 monstruos, avanzando en nuestra dirección desde distintos puntos del laberinto, encerrándonos en un círculo de pesadilla. El aire se volvía denso, cargado de una oscuridad viva y penetrante. Mientras corríamos, sentía como el pánico me desgarraba por dentro. Cada rincón parecía una trampa, cada puerta nos llevaba a un corredor idéntico al anterior. No había salida. Mientras tanto, en otra parte del pentagrama o, lo que quedaba del infierno. En el anillo de la pereza, lejos de nuestra pesadilla, alguien más también sufría. Alguien que niega a aceptar, que su hija esté muerta o tenía esperanza de que, no lo estuviera. En la oscuridad imponente de su mansión. Lucifer Morningstar observaba los informes con una mirada dura y feroz. Su elegante despacho estaba sumido en sombras, iluminado solo por el tenue brillo de las lámparas o luces demoníacas. Aunque la calma caracterizaba a este lugar. Su corazón estaba en llamas por la preocupación y la ira. Su hija Charlie estaba desaparecida desde el día que ocurrió el ataque de los seres de la locura. Y de la serafín corrupta. Lucifer se enfrentó a ellos pensando que ganaría como siempre. Pero no pudo ganar. Su orgullo le llevó a la derrota. La derrota le costó el brazo derecho y 2 alas más perdiéndolas por completo. Las cicatrices en su rostro y su cuerpo son prueba de la caída y derrota del poderoso Lucifer. Que perdió o fue vencido por su orgullo. Aunque los demás demonios susurraban que su destino estaba sellado, él se negaba a creerlo. Lucifer, siempre orgulloso, casi nunca permitía que sus emociones salieran a la luz. Pero esta vez, había algo distinto en él, una desesperación contenida, una cólera hirviente bajo la superficie. Él no podía aceptar la posibilidad de perder a su hija, eso era impensable. Para Lucifer, Charlie era más que una hija. Ella era la razón de su existencia, él la quería mucho. Ella era todo para él. Su mundo y su vida misma. Un demonio encorvado, con cicatrices marcando su rostro, entró lentamente en la estancia, interrumpiendo el pesado silencio. Señor, traigo noticias, balbuceó el demonio, inclinándose nervioso ante el inmenso y poderoso Lucifer. ¿Y bien?, respondió Lucifer, sin mirarlo, su voz cargada de una fría autoridad. El demonio tragó saliva, su rostro pálido por el miedo. Lucifer podía notar su nerviosismo, y eso solo aumentaba la frustración en su pecho. Había enviado a sus mejores cazadores en busca de su hija Charlie. En el que tendrían que ir, al anillo del orgullo o lo que quedaba de ese anillo donde todo comenzó. Los demonios entrenados para rastrear hasta el último rincón del infierno o el anillo donde se encontraba su hija o el hotel. No estaba dispuesto a recibir malas noticias. Sobre los exploradores que enviamos a buscar a su hija, dijo el demonio, titubeando. Lucifer alzó la mirada, sus ojos centelleaban con un brillo peligroso. ¿Los han encontrado?
Preguntó, la esperanza asomando brevemente en su voz. No permitiría que nadie, ni siquiera el infierno mismo, se interpusiera en su búsqueda. Los encontramos, señor, pero... El demonio tragó saliva, sin atreverse a continuar. La mirada de Lucifer se volvió gélida. ¿Pero qué? Habla. Cada palabra era como un filo, una amenaza implícita. El demonio inclinó la cabeza, susurrando casi en tono de disculpa. Solo hallamos partes de ellos, señor. Su misión, no la completaron. Parece que algo, o alguien los destrozó antes de que pudieran adentrarse en el anillo del orgullo para localizar a la princesa. La atmósfera en la habitación se tornó aún más pesada. Lucifer permaneció en silencio, pero la ira que irradiaba era palpable, llenando cada rincón de la estancia. Era como si el propio infierno temblara bajo el peso de su furia contenida. Ese maldita serafines corruptos, esos entes que atormentaban a su hija, él sabía que algo oscuro había estado acechando en sus dominios, algo que tal vez él mismo había desatado sin saberlo. Pero esto era personal ahora. Nadie iba a arrebatarle a su hija Charlie, y si tenía que destrozar cada piedra y cada sombra para recuperarla, lo haría sin dudarlo. Lucifer apretó sus puños. El brazo derecho tenía una prótesis de metal infernal mezclada con aserro angelical igualmente apretadas por la ira. La mandíbula tensa mientras sus pensamientos ardían con una nueva determinación. No está muerta, dijo finalmente, más para sí mismo que para el demonio frente a él. Mi hija no está muerta. El demonio tragó saliva, asintiendo en silencio, demasiado temeroso para contradecirlo. ¿Dónde están los demás exploradores? Inquirió Lucifer con un tono glacial. Señor, no hemos podido contactar con ellos desde que se adentraron en el territorio de sombras, respondió el demonio, temblando ligeramente. La expresión de Lucifer se oscureció aún más. El territorio de sombras. Sabía que allí residían fuerzas que ni siquiera él podía controlar completamente, seres que se alimentaban del terror y la desesperanza de sus víctimas. Aquellos exploradores que se habían atrevido a adentrarse en esa oscuridad probablemente ya no eran más que recuerdos en los ecos de sus gritos finales. Lucifer se enderezó, su postura más rígida que nunca. La determinación brillaba en sus ojos con la intensidad de un fuego recién avivado. Si nadie es capaz de traerme de vuelta a mi hija, entonces yo mismo iré a buscarla, declaró con voz fría y poderosa. No descansaré hasta que esté a salvo. No importa qué tenga que hacer. Mi señor. ¿No es mejor pedirle ayuda a los demás pecados capitales, que aún se encontraban vivos en sus anillos? Comentó, sugirió para que no se arriesgara. Lucifer se sorprende un poco. Espera. ¿Aún están con vida? Pensé que perecieron después del ataque de la Serafín y sus demás seres. Dijo con intriga y sorpresas de que aún estén vivos. El demonio. Lamentablemente no todos lo están. Dijo con un temor y miedo. Lucifer confundido. ¿A qué te refieres exactamente que no todos están? El demonio. Bueno, algunos sobrevivieron sacrificando a sus súbditos, y algunos solo retrocedieron o escaparon. Pero eso no les salvó de estar infectados, dijo mientras tiemblan al recordar el masacre, Lucifer. Lo ve, en ese estado y se pone un poco nervioso y preguntó. ¿A qué te refieres, con que se contagiaron de qué? Dijo con temor de que no. Será nada bonito la respuesta del demonio. El demonio temblando responde. Ellos se convirtieron en uno de ellos. Masacraron a todo su anillo, mientras contagiaron a más demonios y su gente misma. Los ciudadanos de ese anillo no pudieron escapar. Fueron rodeados por un domo corrupto que rodeó el anillo y la ciudad entera en una oscuridad absoluta. No se veía nada. Tratamos de ayudar pero no se podía. Se escuchaba gritos y llantos de niños y jóvenes con desesperación y pánico. Tratamos de romper el domo, no se podía porque si alguien lo tocara sería descuartizado por unos tentáculos del domo mismo. Dijo con terror mientras tiembla al recordar a su primo junto a su esposa ser descuartizados y devorados por esas criaturas. Lucifer estaba en shock y impactado. Mierda. Ah, mis pequeños mortales, parece que les debo una disculpa. Sí, lo sé, han estado esperando esos capítulos como almas perdidas en el vacío. Pero ¿qué puedo decir? Me he visto terriblemente ocupado, lidiando con fuerzas cósmicas, desatando el caos, y de paso, tomándome unas vacaciones en alguna dimensión olvidada. Nada grave. Pero aquí va la promesa de siempre. El próximo capítulo llegará, en el momento más inesperado, claro, porque ¿qué clase de misterio sería si les dijera cuándo exactamente?
Así que si aún están cuerdos, presionen ese botón de suscribirse y denle like si les gusta el caos. Solo así, quizás, la historia avance y alguno de ustedes sobreviva para contarla. Ah, y un saludo especial para mis cómplices. @Wellington Mercedes 6131, @David Solitario 2274, @Edgar-N8O, y @Vladimir 225. No se preocupen, les guardaré un lugar en la próxima dimensión. Y en cuanto a ti, @Edgar-N8O, ¿imaginas al protagonista como Iblis de Grey Garden? Interesante elección, pequeña criatura. Tal vez estés más cerca de la verdad de lo que crees, o quizás, Iblis se asuste de lo que este protagonista realmente es. Así que sigan esperando, y, quién sabe, tal vez obtengan más de lo que pidieron. Así que, mis queridas almas perdidas en este caos, disfruten la espera, porque en el mundo de las sorpresas, nada es lo que parece. Nos volveremos a ver muy pronto, en el lugar donde las sombras y los secretos se cruzan. Y recuerden, sus suscripciones y likes son el combustible que hace girar este ciclo de locura. Hasta entonces, mantengan un ojo abierto y la cordura cerrada. Nos veremos en los sueños.